Y en el caso en este caso que estamos hablando de los salarios, de las remuneraciones, tenemos lo que es el objeto, el sujeto, la base y la tasa o tarifa. ¿Cuál es el objeto? El objeto va a ser el ingreso por la prestación de un servicio personal subordinado. Ingreso por la prestación de un servicio personal subordinado. Y los ingresos de terceros, que ya dijimos cuáles son esos ingresos de terceros, consejeros, etcétera. ¿Sí? Y esos ingresos por la prestación, perdón, aquí es más que nada porque ambos son ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, tenemos los salarios, prestaciones y demás. ¿Sí? Entonces, el objeto son los ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, como son los salarios, prestaciones, finiquitos, PTU, los ingresos de los terceros, como son honorarios, como son ingresos por actividad empresarial o la ganancia en la adquisición de acciones. ¿Quiénes son los sujetos? Pues los trabajadores, los profesionistas, los socios, ¿sí? Entonces ellos serían las personas, aquí en profesionistas o personas físicas con actividad empresarial. ¿Cuál es la base? La base es el ingreso gravable, que todavía no hemos llegado a esa parte, pero el ingreso gravable son los ingresos que se les pagan menos la parte que no paga impuesto, sería el ingreso gravable. ¿Sí? Eso es la base, el ingreso gravable. Y ese ingreso gravable, pues llámale salarios, llámale aguinaldo gravable, llámale prima vacacional gravable, PTU gravable, lo que es una liquidación gravable. ¿Sí? Esa es la base. ¿Cuál es la tasa o tarifa? La tasa puede ser tasa directa, como en el caso de los miembros del Consejo de Administración, Administrador Único y todo eso, y todos ellos, que es del 35%. Esa es la tasa. Miembros del Consejo de Administración, Administrador Único y comisario. O sea, es obligatorio, ¿eh? Y la tarifa va a ser la del artículo 96. ¿Sí? Entonces, la tabla del subsidio para el empleo no entra aquí porque estamos hablando de los elementos de las contribuciones. Entonces, los elementos de las contribuciones en materia de salarios, aquí tenemos el objeto, el sujeto, la base y la tasa o tarifa. E incluso también hay tasa en el caso de una liquidación de los ingresos no acumulables. ¿Sí? Entonces, no se preocupen, por eso ahorita estamos viendo lo que es, traemos un ejercicio muy completo de esto, ¿sí? De lo que es las retenciones que se hacen a este tipo de figuras, en el caso de liquidaciones, cómo se retiene el impuesto, etcétera, etcétera. Pero vean qué bonito es interpretar la ley, en donde vamos clasificando de diferentes formas este tipo de ingresos. Ok, regresamos
Y bueno, pues la misma ley del impuesto a la renta, en el reglamento, en los artículos 155 y 136, regulan lo siguiente. Los ingresos que obtengan las personas físicas exclusivamente por concepto de comisiones, opcionalmente podrán optar porque se les retenga el impuesto a la renta en términos del artículo 94 y artículo 96. Aquí me refiero, ojo, a comisionistas independientes, no a los trabajadores que reciben comisiones. No, esos ya están en el párrafo primero de este artículo, los salarios. Las comisiones que reciben los comisionistas se llaman salarios. Entonces, en automático, a ellos se les tiene que afiliar al Seguro Social a los comisionistas que ganan un porcentaje, una prima de la empresa por las ventas, por la cobranza, por colocación de productos, etcétera. Entonces, ese tipo de personas que no debe haber duda, los comisionistas que prestan un servicio personal subordinado bajo las órdenes de la empresa en un horario, ¿sí? Son trabajadores, no hay duda, tienen derecho al Seguro Social y también tienen la obligación de pagar un impuesto a la renta en términos del capítulo 1 del título 4. Son trabajadores. Pero aquellos comisionistas que de manera independiente presten un servicio a una empresa, ejemplo, un corredor público que se encargó de intervenir, mediar en una operación de compra-venta de un inmueble. La empresa tiene la necesidad de vender un inmueble y resulta que acá hay una empresa o una persona que quiere comprar ese inmueble y él está en medio y la empresa que va a vender le dice, oye, colócame este inmueble con estos clientes o con los clientes que tú tengas y yo te doy una comisión. Ahí estamos hablando naturalmente de un comisionista independiente. El señor no recibe órdenes, está prestando un servicio, una prestación de un servicio personal independiente. Resulta que se hace la operación y la empresa pagadora le dice, oye, aquí tienes tus 100,000 pesos. Pues sí, pero ¿qué crees que no estoy dado de alta? Tuve problemas y la verdad no sé. No quiero meterme en problemas. Yo pensé que me ibas a dar mi comisión libre de polvo y paja. No, déjame darte una opción. ¿Sí? En términos del artículo 155, que me da esa opción, te voy a pagar en términos del artículo 94, fracción quinta, ¿sí? Honorarios por servicios independientes y la retención conforme al artículo 96. Entonces, en ese sentido, pues, tan sencillo, voy a ponerles otro pequeño ejercicio para que ustedes tengan la idea. Aquí en laboral.com.mx nos pueden visitar, se meten directamente a esta dirección, laboral.com.mx, y dice calculadoras gratis. Está la herramienta ahí gratis para que la usen. Y dentro de la calculadora gratis, ahí ustedes pueden hacer cálculos de cómo se debe elaborar, cuánto cuesta un salario con ISR y con IMSS. Ahí en donde dice calculadora de nóminas, ahí lo pueden hacer por periodo semanal, quincenal o mensual. Pero también viene que se llama calculadora de ISR de sueldos, en donde decíamos, en esta operación que está llevando a cabo ese mediador llamado comisionista, ¿sí? Que dijimos son 100,000 pesos, entonces costaría de impuesto un 26%, 26,308. Entonces, sí se tendría que evaluar si a ese comisionista le interesa, para no meterse en problemas, que yo le haga el pago de los 100,000 pesos menos su retención. Y de esa manera, ese gasto para la empresa pagadora sería deducible y la persona que recibió
la comisión, para no emitir una factura por las comisiones recibidas, para que no haya una retención por las comisiones, porque las comisiones también tienen una retención de IVA. Entonces, para no llevar contabilidad, no presentar pagos provisionales, a lo mejor dice el comisionista, pues me conviene, pues de los 100,000 me quitas 26,000, pero me quedan, ¿cuánto le va a quedar? 74,000. ¿Y por qué digo me conviene? Porque resulta que no tuvo otra operación en el año, ¿no? Fue, ahora sí que él dentro de ello fue que le salió ese trabajito y que dijo, bueno, pues voy a, por mis relaciones que tengo con una cartera de clientes, eso, pues voy a hacer esto. Entonces, si fue su único ingreso en el año, los 100,000 pesos, ¿qué creen que va a provocar? Que esos 26 que le retuvieron se va a convertir en 10 o 12. Entonces, le van a devolver, va a tener un saldo a favor de ISR y le van a devolver el SAT si presenta su declaración en el mes de abril. Digo, aquí hay muchos supuestos que se dan, o digo, a mí me ha tocado ver pagos que se les hacen esporádicos a algunas personas, que se les hace su recibo y que después, y se les anuncia, se les comenta, oye, no se te olvide, cuando tú presentes tu declaración, solicita tu saldo a favor. No, pero no quiero meter en problemas. No, pues déjame, yo te la presento y me das la mitad de honorarios de lo que... bueno, si tú me haces esa declaración y me garantizas que me van a dar un saldo a favor, sí, te garantizo, porque la operación es real, ¿sí? Y si fuiste intermediario en una compraventa, se te pagó una comisión, existe la venta del inmueble, está escriturada, etcétera, está el cliente, o sea, materialmente existe. Y la comisión que te estoy pagando es justa, es un 2% sobre el valor del inmueble, de la venta, etcétera. ¿Sí? Entonces, y te lo estoy pagando con transferencia, o sea, las cosas bien. Y no tengan duda en que así es como procede. Ahora la otra, ¿sabes qué? Tú comisionista, si te dedicas a ello, pues entonces pásame tu factura y te la pago y listo. Pero hay que hacer una retención del IVA. Ahí nada más es el comentario. Entonces aquí, este artículo 155 da esa opción de retención. Es una facilidad administrativa. También en el caso de los socios de una sociedad de solidaridad social, que es una ley, la ley de sociedades de solidaridad social, permiten que esos dividendos, que esos pagos que se hagan más bien, pagos por salarios, por honorarios, esos socios, en un dado momento se asimilen también para efectos de sueldos y salarios y se les retenga un impuesto, timbrando por supuesto también. No olviden que todos los pagos que se hagan en términos de este artículo, dos obligaciones importantes, o tres: timbrar, retener y enterar el impuesto. Y también lo cito, enterar el impuesto. Ya pagaste, tímbralo, retén el impuesto y entéralo. Anótenlo, es importantísimo. Porque si nada más le pagaron y por ahí se le olvidó al contador timbrarlo, y peor aún, no hizo la retención porque pensó que los 100,000 eran libres, ¿sí? Y no enteró nada, tienen problema. Pagas, timbras, retienes y enteras. 4 obligaciones. Bueno, 3 derivadas del pago, ¿sí? Entonces, y asimismo, en el reglamento de la ley del impuesto a la renta, en un ratito les comento ese artículo, pero viene dentro de la ley, las becas, ¿sí? ¿Qué son las becas? No la prestación de previsión social, no. Cuando ustedes contratan un becario, ya sea por disposición de la comunidad, del municipio, donde te obligan a contratar becarios, o en su caso de manera voluntaria. Ejemplo, yo en lo particular he contratado becarios que me han pedido la oportunidad de trabajar. En ese sentido, la escuela, porque es el cumplimiento de un deber, ¿verdad? En este caso de la escuela. En ese sentido, la escuela me manda la documentación para llenarla de las actividades que va a desarrollar el becario, del monto de la ayuda que le voy a pagar, ¿sí? Y de las políticas de mi empresa. Entonces lo lleno, se lo envío a la escuela, ¿verdad? Le ponen un sello
y me devuelven una copia. En ese momento ya hay un vínculo entre el becario y mi empresa. Y como dije, si en ese vínculo se estableció una ayuda, porque no es obligatorio, pero en este caso, pues, siendo conscientes, pues si lo voy a utilizar para que me ayuden en algunas actividades administrativas, contables, de facturación, etcétera, que está en un proceso de aprendizaje, de hacer práctica profesional, pues creo que es pagar mano de obra barata. Y en ese sentido, bueno, pues vale la pena darle una ayuda. Ayuda de un salario mínimo, 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos. Esa ayuda que ustedes le paguen es deducible al 100%. Aclaro, no es obligatorio afiliarlo al Seguro Social porque no es tu trabajador. Emana de un convenio escuela-empresa. No es tu trabajador. Simplemente es un becario, es el cumplimiento de una obligación institucional. Entonces, ese pago que yo le hago es deducible siempre y cuando le haga el timbrado, le haga la retención del impuesto o incluso el pago del subsidio si es una cantidad. Si yo le pago 3,000 pesos en un mes, aparte de esos 3,000 le voy a tener que pagar subsidio para el empleo. 100 y tantos pesos. Pero hago deducible mi salario, el pago de ese gasto derivado de ese convenio. Y ya si ustedes me dicen, oye, ¿y cómo lo timbro? ¿Qué debe decir en el recibo? Pues pónganle ahí, o sea, pago a becarios. ¿Sí? Pago a becarios. Simplemente es ayuda a becario. Pónganle como ayuda si quieren para que no haya confusión ante el Seguro Social. Ahí en el concepto lo dan de alta en su sistema de nóminas, como yo lo hice. ¿Sí? Y ayuda a becario en el sistema de nóminas, y luego ya en el recibo importe de la ayuda, ¿va? O ayuda a becario 3,000, ISR 0, subsidio para el empleo 120, neto a recibir 3,120. Y en automático pues ya tienen ahí esa deducibilidad sin ningún problema. Entonces eso me lo permite la ley del impuesto a la renta en conjunción con el reglamento. ¿Sí? En el reglamento ahí, ahorita les cito el artículo porque se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, las ayudas incluso que se les dan a algunos trabajadores, como es la ayuda para transporte, ayuda para renta y todo eso, que también lo meten como ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado. Ayudas o compensaciones que le llaman. Y los ingresos por becas. Bien. Entonces, como se darán cuenta, terminamos esa primera parte del capítulo 1, del título cuarto, que es el artículo 94, y que ahí mismo, en ese artículo 94, me dice qué son ingresos no objeto, que es donde yo les digo, pues aprovechen, si ya le están diciendo no objeto es no pagan impuesto, o sea, ni siquiera están exentos. No objeto no entran dentro de la ley, no los contempla la ley, ese es el no objeto. El no objeto no están contemplados dentro de la ley como ingresos. Servicio de comedor y comida. ¿Sí? Así lo dice textualmente. ¿Por qué lo excluyó la ley del impuesto a la renta? Porque en términos de la ley del trabajo, en restaurantes, bares, clubes, etcétera, es obligatorio proporcionar los alimentos. Por eso lo excluyó. Porque imagínense, los meterían en problemas a ese tipo de empresas que están obligados a dar el servicio de alimentos a los trabajadores, comida sana y abundante, así lo dice la ley del trabajo. Entonces, por una parte, el restaurante está obligado a darles de desayunar y comer, o desayunar o comer a los trabajadores, a los cocineros, ¿sí? Por eso muchas veces en ese tipo de empresas se les da de comer. No te dice si comida a la carta o comida corrida, pero esas empresas están obligadas a dar el servicio de alimentos a sus trabajadores, los alimentos. Entonces, para efectos fiscales dicen, eso no lo tomes en cuenta, no entra. O sea, lo hicieron por ellos, ¿sí? Y de ahí, pues las empresas se han aprovechado y de una manera bien. Empresas donde se da ese servicio de comedor.
o se les da en vales de comida. ¿Sí? El servicio de comedor o comida no es ingreso objeto. ¿Sí? Pero bueno, la comida aquí, corrijo, perdón, es en bienes. O sea, el servicio de comedor es contratar con un restaurante, contratar con un... sí, porque los vales de comida, aclaro, perdón, hago la corrección porque está uno pensando en los diferentes conceptos. Hago la corrección. Los vales de comedor son previsión social y tienen sus condiciones, ¿no? Que dijimos que deben estar autorizados, los vales deben estar autorizados por el SAT, ¿sí? Entonces, y deben ser proporcionales a su salario, etcétera, del trabajador. Aquí cuando dice servicios de comedor y comida, son dos cosas diferentes. El servicio de comedor es contratar a un proveedor, ya sea que me traiga las comidas a la empresa o ya sea que se instale dentro de la empresa y ahí sirva los alimentos. Ese es el servicio del comedor, contratar los servicios con un tercero. Y el servicio de comida, es decir, yo empresa, contrato a una señora que me ayude a hacer de comer. Y entonces ella se encarga o alguna persona le ayuda a comprar los insumos. Oye, pues todos los días hay que comprar pollo, pescado, carne, quesos, tortillas, jitomate, etc. Ella hace su menú del día, ella prepara los alimentos, es dar la comida a los trabajadores, poniendo yo el personal. O contratas con un tercero o tú pones el personal. La verdad es que es motivador y es un buen incentivo. Eso la ley dice, no se pagará impuesto. Ya tiene una opción para no pagar impuestos por un gasto que podía hacer el trabajador, que hoy en día se exponen incluso. ¿Sí? Hoy en día se exponen. No quiero desalentar nada, no es mi intención. Todo lo contrario. ¿Tú quieres irte a un restaurante? Yo soy de la idea, porque lo he hecho, compra los alimentos y llévalos a tu casa. ¿Sí? Tenemos que activar la economía. O sea, yo sí sigo comiendo, sigo de lo que he podido, sigo comprando en los restaurantes. Lo que antes yo hacía, ir a sentarme, comer y beber, hoy en día me lo llevo a mi casa. ¿Y por qué no decirlo? Cuando una necesidad, paso, compro unas alitas, una hamburguesa, me subo a mi camioneta y ahí me la como. Con mi agua, mi refresquito, y ahí me la como. Esa recomendación la doy ampliamente porque estás ayudando a que no se propague más esto de la pandemia, ¿sí? Yo nomás así como un paréntesis y se los digo sinceramente, el otro día me tocó escuchar una persona que se quejaba de esta enfermedad. Qué triste, qué feo se escucha, o sea, le da escalofrío a uno, ¿sí? De ver la desesperación de esa persona gritando, ya me dio esta maldita enfermedad, ya me contaminé, Dios mío, o sea, palabras muchas que dijo que se queda uno así, con el escalofrío, haciendo reflexión, y por eso es que aprovecho este espacio para decirles, por favor, quédense en su casa los que puedan, traten de utilizar los protocolos, que no se nos olviden. Yo tengo mi gel, tengo mi alcohol para limpiar aquí el mueble, mi micrófono propio. Todo eso tenemos los protocolos porque tenemos toda la gente que colabora con nosotros. Se está cuidando mucho. Y yo les recuerdo, oye, tu cubrebocas, ¿sí? Porque como que a veces ya nos queremos confiar, todavía no es el momento. Vamos a seguirle echando ganas, cooperen por favor y créanme que esto nos va a ayudar a todos. O sea, es nada más pensar, o sea, siempre a donde vayan. Ayer estuve en unas oficinas en donde no tenían cubrebocas, teniendo los cubrebocas, y digo, es increíble. Diciéndoles, oye, ¿por qué no te pones? Nunca me hicieron caso. Pero ¿qué creen? Que yo sí me puse mi cubrebocas.
Entonces a la gente a lo mejor no la puedes cambiar, pero si empiezas por ti, pues te puede ayudar. Entonces terminamos nuestra parte principal, esa es la parte principal. Y hablando de esos ingresos no objeto, bueno, pues tenemos ya para irnos antes de nuestro break, un break que vamos a durar ahí de media hora, que nos hagan favor de aprovechar ustedes para tomar un cafecito, hacer sus llamadas, sus pendientes, y regresamos en media hora. Tenemos este tipo de otros ingresos que a final de cuentas las herramientas y equipo de trabajo que dan las empresas también, les digo, oye, pues si puedes darle un buen equipo celular, una buena computadora, una buena pluma, etcétera, a tus trabajadores, dales. ¿Sí? La ropa de trabajo, dáselas, no escatimes. Perdón, es deducible al 100% y es un ingreso exento al 100%. O sea, qué mejor que en las empresas les diéramos toda la ropa de trabajo posible a los trabajadores, como ropa de trabajo, botas, casco, guantes, camisas, chamarras, pantalones, cinturones, todo eso es equipo de trabajo, ropa de trabajo. Deducible al 100% para la empresa, no pago de impuesto para los trabajadores. Digo, la verdad más ya no puedo decir, o sea, es una excelente estrategia. Yo le llamo así estrategia como deducción y no como estrategia, sino algo que sí les ayudaría a la empresa, estrategia emocional, psicológica para la empresa y para el trabajador. Es la mejor que puedo recomendar. Eso combinado con el servicio de comedor o la comida, el subsidio para el empleo es a los que ganan menos ingresos, a los de menores ingresos. Por procedimiento hay un subsidio que da el gobierno, ese hay que entregárselos. Primas de seguros de gastos médicos, pues eso también ya lo habíamos comentado. Los pagos que hacen las empresas directamente a las aseguradoras son ingresos no objeto. Y por último, los préstamos y las ayudas por siniestros. Por supuesto que en este caso que ahorita ha habido huracanes y todo eso, esas ayudas que hagan las empresas a los trabajadores son ingresos no objeto y son deducibles para las empresas. ¿Sí? Son estrictamente indispensables porque sin ello, inundados, los trabajadores no pueden asistir al trabajo, etc. Y bueno, pues tenemos aquí una consulta que nos están haciendo con relación al tema de los honorarios preponderantes. Dice así: buenas tardes, si mis honorarios son preponderantes pero no presto mis servicios en la empresa, sino en la oficina, ¿puedo seguir emitiendo mi recibo de honorarios? La respuesta sería que sí, porque la condición es que se den las dos, que los servicios se estén prestando dentro de las instalaciones de la empresa y que más del 50% de los ingresos se obtengan de la misma. Entonces aquí, pues simplemente si me están dejando en claro que yo espero que no sea nada más por lo de la pandemia, ¿no? Que se les mandó a la oficina a trabajar, sino que realmente estén trabajando en un proyecto, en algún servicio profesional ahí encomendado y en el cual pues tiene que hacerlo o tiene la opción de hacerlo desde su casa o oficina. En este sentido no es un honorario preponderante. Bueno, pues les invitamos a que nos hagan llegar sus consultas y con mucho gusto se las podemos atender. Regresando aquí a su material, entonces decíamos que hay ingresos objeto, hay ingresos no objeto. Los ingresos objeto ya los vimos, ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado y aquellos ingresos que se asimilan a los ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios, perdón, y los ingresos no objeto que no pagarán impuesto. ¿Sí? Y bueno, pues ya analizamos también en la clase anterior, en la clase 13, los ingresos por los que no se pagaría impuesto. Bien, en el artículo 144 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, ahí es donde se establece que el pago de las primas por seguros de gastos médicos no son ingresos para efectos de la ley del impuesto a la renta, siempre que de haberlos pagado por el trabajador serían deducibles para el mismo en términos del artículo 151. Acuérdense que las personas físicas pueden también contratar seguros de gastos médicos en los cuales pues, son deducibles para ellos y en su declaración anual. Y en este caso, bueno, pues ese es el requisito, que no es un ingreso acumulable para el trabajador, siempre y cuando la empresa
lo pague directamente, lo aclaro, lo pague directamente a la aseguradora